Hola, hola mis seres mágicos, ¿cómo están? Pues yo feliz de estar nuevamente con ustedes. Fíjense que hoy estamos aquí muy contentos de estar el día de hoy con ustedes, ya después de tanta celebración, porque realmente sí andábamos celebrando mucho estos momentos. La verdad me dio mucho gusto cumplir un año con ustedes. La verdad ha habido momentos muy buenos, momentos no tan buenos, pero para mí todos ellos tienen una gran relevancia, una gran importancia, me dan muchísima felicidad, me dan muchísimo gusto y me siento muy contenta. El día de hoy vamos a estar hablando de la maternidad, de esta pues de este gran momento en la vida de las mujeres, en la vida de los seres humanos, que ustedes deben de tener, que ustedes deben de conocer y que realmente va a estar marcando nuestra vida. Vamos a hablar la historia de este momento, vamos a estar hablando de la historia, vamos a estar hablando de cómo ha cambiado este concepto, vamos a estar hablando del lado espiritual y vamos a estar hablando del origen en específico de esta celebración, tanto del Día de las Madres como del origen de por qué se celebra aquí en México este 10 de mayo. Es una fecha importantísima, yo creo que aquí en México es de las más importantes después de celebraciones como Navidad o de celebraciones como el 12 de diciembre, es de las más importantes y en casi cualquier casa hay una celebración para las mamás. Así que no se pierdan todo este significado, todo este sentido, para que ustedes conozcan más no solo sobre la celebración, sino de cómo explotar su significado esotérico y el día de hoy cómo lo podemos definir y cómo podemos aprovechar toda esta energía. Los quiero, las quiero, mis seres mágicos, no se pierdan este envío. Psicología y magia con Achiram presenta Día de las Madres, significado espiritual. Bueno, pues ahora sí, aquí estamos mis seres mágicos. Ahora sí ya déjenme, me explayo porque regularmente el inicio pues está más hecho, más destinado desde mi punto de vista para estar con ustedes, para pues darles un resumen de lo que vamos a ver aquí, pero yo ya me explayé, pero sobre todo ya regresamos después de estas pues celebraciones, porque realmente sí es para mí fue un momento de celebración el estar con ustedes estos días desde que les anuncié que cumplíamos un año de en vivos, hace 8 días con este resumen que se les hizo para poder tomar en cuenta pues toda esta parte, todo lo que hemos aprendido durante este año, tomar un punto de partida para abrir este nuevo ciclo, porque la realidad es que este es un nuevo ciclo, es un ciclo que yo estoy celebrando con mucho amor, con mucha fe, con mucho gusto. Es un nuevo ciclo que si bien hemos venido haciendo cambios a lo largo de este tiempo, con colaboraciones, con tener a personas pues importantes dentro de los en vivos, que por cierto las vamos a seguir trayendo el día de hoy, espero poder concretar a más personas, más maestros que puedan apoyarme, que quieran estar aquí participando conmigo. Pero sin embargo, la verdad es que han sido momentos, como les decía, de que tengo mucha gente conectada, de que tengo poquita gente conectada, de que hay gente, de que no hay gente, pero finalmente yo me siento muy contenta de haber perseverado todo este año de estar con ustedes, porque en realidad, como les digo, yo aprendo, yo crezco, yo cambio, yo me voy modernizando, voy viendo cosas y disfruto mucho hacer este trabajo con ustedes. La verdad es que como se los he dicho en otras ocasiones, yo no me veía haciendo contenido para redes sociales, pero me gusta porque realmente en específico les voy a ser bien sincera, me estuve replanteando bastante el hecho de seguir haciendo en vivos porque realmente pues no es como lo que más jala ni en el canal de YouTube ni aquí con ustedes, sino que hay otras cosas que pues la verdad como son las meditaciones que tienen muchas más vistas que lo que son los en vivos en sí. Entonces yo decía, pues tal vez sea momento de dejarlos en vivos y empezar a utilizar este tiempo para dedicarme a lo mejor a hacer más meditaciones, a hacer más contenido en las otras redes, pero la realidad es que decidí que no. Decidí que a mí me gusta mucho hacer este contenido y fíjense que la recopilación, perdonen ustedes, de hace 8 días, me acordé de esta parte donde yo les comentaba cuando estábamos haciendo el en vivo precisamente de los primeros temas, no recuerdo si fue para el Día del Niño o el Día de la Madre,
o alguna de estas situaciones que yo les decía que para mí era muy importante darles primero una explicación para que cuando yo diera la meditación o cuando yo diera la reflexión se hiciera más concreto y hubiera como mucho más, pues sí, estuviera mucho más argumentado lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Y la realidad es que eso pues me hizo darme cuenta de que estos en vivos a lo mejor no tienen tantas vistas, a lo mejor no son como la gran expectativa para el trabajo que estoy haciendo, pero que realmente tienen un sentido y que a la larga vamos a tener este crecimiento de conciencia que es el objetivo de este canal y que poco a poco vamos a ir sabiendo hacer cosas. Le mando un gran abrazo a una persona que el día de hoy me escribió por el canal. La realidad es que este tipo de mensajes me motivan muchísimo porque me doy cuenta que estoy llegando a gente que no, en otros momentos no había llegado y lo agradezco infinitamente. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a todos los que se dan este tiempo para estar conmigo en los en vivos. Gracias por estar con ustedes. La verdad es que hoy, como les decía ya en las historias, andaba en la mañana bien afónica y miren, afortunadamente ya pude abrir un poquito más la garganta para poder hablar con ustedes. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos y pues tomemos este tema. El día de hoy, pues como ya sabemos, dio la vuelta a la rueda del año y entonces empezamos como a tratar los mismos temas, pero ampliándolos o desde enfoques diferentes, como fue el caso del Día del Niño y como es el día de hoy el caso de las madres. El día de hoy vamos a empezar a hablar de pues el origen del Día de las Madres. Empezamos por esta parte. Como yo les decía, siempre les comento, me disculpan si de repente se me va la voz o algo, voy a tratar de hacerlo no muy grande por el hecho de que realmente traigo medio afectadita la garganta y como les tengo una sorpresa en la noche, pues prefiero que esto, les voy a grabar una sorpresa en la noche, quiero que no se me desgaste tanto la garganta, discúlpenme ustedes por favor. Pero bueno, entonces les decía que aquí en México el 10 de mayo es la fecha en que se celebra el Día de las Madres. Es una fecha importantísima, creo que no les subí el año pasado mucho contenido, pero porque estuvo aquí mi amiga Handy, que por cierto la seguimos esperando aquí en los en vivos, pero bueno, mi amiga Handy estuvo aquí en México y como ustedes saben es una fiesta que se celebra, o sea, literal a nivel nacional, es muy grande, casi en todos los hogares hay esta celebración del Día de las Madres, en muchos lugares hay mariachis, o sea, en realidad es una celebración muy grande, ¿no? Si bien no es un día festivo real, es de esos días que la verdad poca gente va a trabajar realmente, pero bueno, en el peor de los casos te dan mediodía porque pues de alguna manera tienes que estar presente y tienes que hacer esta celebración. Pues el Día de las Madres en realidad se celebra diferentes fechas en diferentes lugares, pero lo que sí coinciden todos es pues esta celebración se hace para honrar a las madres, abuelas o a la figura que nosotros conozcamos como que nos simbolice la maternidad. No voy a entrar mucho en el tema si es femenina o masculina, es esta figura que representa para nosotros la maternidad y les hace darle gracias, dar este reconocimiento al esfuerzo que ellas tuvieron para darnos la vida por su apoyo y su amor incondicional. Es en sí como que el objetivo de todas las celebraciones. Se dice pues obviamente que para variar, como siempre les digo en los en vivos, el origen de la celebración del Día de las Madres pues es obviamente basada en las civilizaciones antiguas, como en la mitología egipcia, Isis era adorada como la madre de todos los dioses y pues se celebraba esta parte de su maternidad con bastante pues auge y con bastante amor. De hecho, gracias a que ella se considera como la madre de todos los dioses y en sí la madre de todos los gobernantes, de todos los reyes o faraones del antiguo egipcio, puesto que ella es la madre de Horus y Horus es la persona que representa a todos los faraones, o no la persona, el dios o el ser que representaba a todos los faraones. Todos los faraones eran el Horus en la tierra, por lo tanto Isis es la madre no solo de todos los dioses, sino de todos los gobernantes de Egipto. Por lo tanto, es muy reconocida, muy amada y muy respetada. Se dice que este es como el origen de la celebración del Día de las Madres. De hecho, cobra tanta importancia que en Egipto
el trono, es decir, el rey, el reinado, el gobierno, se pasaba de madre a hijo y no de padre a hijo, puesto que la madre era quien daba a luz a Horus, en este caso Isis daba a luz al Horus o al rey. Esta es una de los orígenes. También nos dice que en la antigua Grecia se realizaban celebraciones en honor de Rea, que de igual manera era la madre de todas las diosas. En Mesoamérica se le rendía culto a Ixchel, diosa de la luna, el amor, la fertilidad y la gestación. Los mexicas adoraban a Tonantzin, término que designaba a distintas deidades femeninas que eran la madre de todo lo que existe. En la cultura azteca, esta divinidad, que recibía diferentes nombres, era Coatlicue, que era la diosa de la fertilidad, y también se le podía conocer con el nombre de Tonantzin. En este caso, pues, como te decía, en la antigua, después de que los griegos, pues, los romanos, perdón, absorbieran o llegaran a algunos cultos romanos, pues llega a Roma la celebración desde Grecia, las celebraciones de las Hilarias, que será en este caso el 25 de marzo, séptimo día antes de las Candelas de abril, en honor a Cibeles y Atis, dios de la vegetación y de la renovación de la primavera. Su culto se encontraba en el templo de Magna Mater del Palatino, en donde pasaban las vísperas del día llorando y lamentándose para que cuando llegara el día de la celebración se hiciera con alegría. Posteriormente esta fiesta pues se adopta dentro de la Iglesia Católica o de las religiones cristianas para decir que este domingo pues obviamente se celebra el día de la Virgen María como Madre de Dios y Madre de Jesús y Madre de todos los hombres. En Inglaterra se celebra el Domingo de las Madres, que se relaciona con la Virgen, y los niños salían después de misa a darle regalos a sus madres. En el mundo árabe, sin embargo, aunque no existe como tal el concepto de Día de las Madres, el Corán les enseña a los niños que deben dar prioridad llamar a su madre. En el hinduismo, el día llamado Matatirtha Aunsi, perdón la pronunciación, Día de las Madres, día en que las madres son honradas con comidas especiales. El Día de las Madres en el budismo pues es más relacionado con un día que se conoce como el Festival del Fantasma, porque es como por una historia relacionada con Buda. Aunque bien se reconoce que en todos los países o que en muchos lugares más bien que la antigüedad o que las culturas antiguas ya celebraban como tal el Día de las Madres, pues se reconoce que en la época moderna el origen del Día de las Madres tiene que ver con con dos personajes en específico, Julia Ward-Howe, que es una activista que pues cuando pasó esta parte de las guerras civiles en Estados Unidos, ella era una activista por la paz y pues empezó a hacer un llamado a las mujeres del mundo a unirse para promover la paz, y a través de esta proclamación pues también pide que haya un día en específico para celebrar el Día de las Madres. Entonces, una vez que ella empieza a trabajar en este movimiento, que empieza a buscar esta parte, pues en 1914, bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson, pues se adopta que el día 12 de mayo sea la celebración de el segundo domingo de cada mes es el día dedicado al Día de las Madres. Esto es en Estados Unidos, como les decía, gracias a esta mujer que es activista, Julia Ward-Howe. El reconocimiento del día de oficial, como les digo, se logró pues casi a principios en 1914. Y pues este es como que el inicio del día oficial del Día de las Madres aquí en la época moderna. Sin embargo, aquí en México la historia es muy diferente. De hecho, aquí en México se considera o se conocen o se dice que hay dos momentos
o dos, más bien, no dos momentos, dos historias o dos formas de ver el Día de las Madres. La primera de ellas dice que José Vasconcelos, que era en ese momento secretario de Educación Pública, y Rafael Alducín, que era periodista y fundador del periódico Excelsior, pues consideraban que había que tener un día especial para las madres para poder hacerles este reconocimiento y este homenaje a todas las madres, y que pues también basados en que en Estados Unidos ya se había hecho este festejo, pues querían que también en México se realizara este festejo. Y en Excelsior, en el periódico Excelsior, publican un comunicado que dice lo siguiente: Excelsior pretende que el 10 de mayo de todos los años sea consagrado por los hijos a enaltecer en vida y en memoria a las que les dieron el ser, a quienes les dieron el ser, en este caso a las madres. Entonces, en aquel momento, el presidente Manuel Ávila Camacho pues acepta esta propuesta y coloca la primer piedra del monumento a la madre en la Ciudad de México, que es un monumento muy famoso que está cerca del centro de la Ciudad de México. Como yo les decía, en este caso, pues este es como la primer forma o la primer cuestión que nos comentan sobre el origen del 10 de mayo. Sin embargo, existe una otra vía, otra cuestión que nos comentan, que lo hace una activista feminista que nos dice que por esas épocas empezaba a haber un movimiento activista donde pues se reconocían los derechos de la mujer, se reconocía que la mujer tenía derecho a decidir si quería ser madre, si no quería ser madre, a utilizar anticonceptivos, etcétera, etcétera. Este movimiento empezaba a ser muy fuerte en México, y estas personas o la parte conservadora de México pues no quería que que este movimiento siguiera cobrando fuerza, y quería como restablecer este concepto o este rol de la mujer como madre, y es por ello que empiezan a buscar el poder establecer el 10 de mayo como esta parte de celebrar o de dar fuerza a lo que es el rol de mujer como madre, y es por eso que se instaura este día como el 10 de mayo, puesto que en ese momento la parte conservadora del país tenía bastante fuerza, y pues de alguna manera se considera que gana a la parte feminista, porque pues de alguna manera le dan este peso y le dan este pues rol muy importante a lo que sería pues la madre o el ser madre como mujer, y que no era como una elección. Más adelante vamos a ver un recorrido a lo largo de las etapas, cómo ha ido cambiando este concepto de madre a lo largo del tiempo y a lo largo de todo este tiempo, y vamos también a hablar un poco de alguna cuestión controversial, porque yo quiero hacer algunas menciones al respecto. Pero bueno, vamos a seguir entrando en esta parte, ¿no? Vamos a hablar de, pues, ¿qué significa ser madre? Pues bueno, ser madre tiene mucho que ver con aquí hay y cuando lo veamos en la historia vamos a darnos cuenta que efectivamente tiene tintes muy, muy sociales, más que realmente sea una cuestión de esencia, ¿no? Cuando tú buscas qué significa ser madre, qué significa la maternidad, pues te puedes ir desde significados de diccionario, que es simplemente lo biológico, que es la procreación, que es dar a luz un niño, hasta significados de, pues son las personas que te crían, que te dan un alimento, que te dan el sustento, hasta cuestiones pues muy, muy filosóficas, ¿no? Como nos dice, ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por tus hijos. Significa dar tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacar adelante y enseñar a vivir a un nuevo ser. Es poner a este nuevo ser como parte principal de tu vida y darte cuenta que por él puedes hacer cualquier sacrificio. Otro significado dice equivocarse mucho pero querer tener la razón. Significa tomar decisiones angustiosas cuando ni siquiera sabes cuál es la decisión correcta. Ser madre significa que estás atada al bienestar de otra alma hasta que exhala su último aliento, o hasta que uno de los dos exhala su último aliento, ¿no? Hasta hablar de el sacrificio de ser madre, ¿no?
porque las madres también viven culpas, el mayor terror conocido, sentirse culpable y responsable de las personas a la que más amas en el mundo. O sea, vamos desde cuestiones muy técnicas, biológicas de procrear, hasta cuestiones muy filosóficas, hasta incluso cuestiones espirituales y cuestiones religiosas, ¿no? O sea, también cuando estaba haciendo esta investigación me encontraba textos donde nos dice esta parte de que el ser madre es una parte espiritual, es como que nuestra razón de ser de las mujeres, que sin ser madre una mujer no encuentra sentido. O sea, existen diferentes significados desde, te digo, lo más biológico hasta lo más religioso, pasando por cuestiones bastante filosóficas y también bastante sociales, de esta cuestión de por qué ser madre tiene que tener ciertos lineamientos o tener ciertas expectativas sociales para una madre. Sin embargo, o sea, de expectativas tanto positivas como es el hecho de, pues, amar a un ser, traerlo, formarlo, hasta tan negativas como el hecho de tener que sacrificar tu propia vida para poder darle esta prioridad a ese ser que trajiste al mundo. Todo esto tiene mucho que ver, como les decía, con cómo se han ido clasificando, cómo ha habido en la historia cambiando este rol de ser madre, ¿no? Dependiendo de la historia vamos viendo que cada sociedad desde tiempos antiguos hasta la actualidad ha ido redefiniendo, ha ido cambiando este rol de madre, esta definición de maternidad, puesto que es un constructo social. Y quiero hacer mucho énfasis en esto porque al final, como siempre, les voy a dar mi opinión. Y yo les quiero decir, el ser madre es algo que es una posición social y no una posición ni espiritual, ni biológica, ni obligatoria, ¿no? Los cambios pues han ido y se han ido caracterizando dependiendo de la cultura, obviamente, pero pues vamos a hacer un recorrido histórico para ver cómo podemos ir cambiando este concepto, ¿no? Y si bien en épocas antiguas era algo que era necesario, porque era necesario reproducirnos, porque era una necesidad poblar el mundo, en la actualidad nos enfrentamos a que ya la maternidad nos la presentan como un camino obligado, como una acción ya pactuada, lo que se complementa con logros en el ámbito del ámbito laboral, político y científico. Sin embargo, no siempre esto fue así y de igual manera vamos a ver cómo evoluciona. Hablemos desde la parte de la cultura griega. Pues en la cultura griega nos dice que la madre, pues obviamente estaba relacionada desde el poder de la diosa. Una mujer, el papel de madre estaba dado desde las diosas. Las madres por naturaleza pues eran las diosas y representaban este arquetipo femenino, aunque había diosas que pues no estaban casadas, que no eran madres, que eran representadas en la mitología como las más, como cualidades de independencia, de capacidad de centrar su vida, de capacidad de autodeterminación, mientras que las diosas madres eran dioses vulnerables que encarnaban el papel de esposa, madre o diosa. Como ejemplo podemos ver a Hera, Demeter o Perséfone. Es decir, antes no era un papel obligado en la antigua Grecia, había ambos momentos o ambas decisiones y de alguna manera esto era una decisión de cada mujer que se podría identificar con las diosas, que de alguna manera podían estar libres, podían estar solteras, podían estar independientes o bien podía identificarse con las diosas madre, hija y esposa, dependiendo de las características o de la decisión de cada mujer. Posteriormente los griegos, pues al ir pasando el tiempo, transforman el concepto de esta visión, de la visión original, buscando que la mujer pues procree y engendre, mientras porque la madre solo cumple una función de nodriza, de germen, depositando en sus entrañas, es decir, se dedica literalmente a la procreación y las tareas secundarias y de prestigio pues ya no son propias de la madre, sino que
Ya aparecen también lo que son las sirvientas y de alguna manera, como les decía, conforme va pasando el tiempo van viendo la necesidad de que las mujeres empiecen a procrear con mayormente para ver cuestiones de población y cuestiones de hacer, hacer el reino o el imperio mucho más fuerte, porque de alguna manera, pues de esa manera, entre más hijos se trajera al mundo, pues se reforzaba también la población de ese imperio, cuestión que era pues por cómo se estaba dando en este momento. Después pues obviamente podemos hablar de la madre judeocristiana, que obviamente pues estaba ya permeado cuando empieza a llegar la parte como les decía, el imperio romano empieza a ser el imperio más fuerte. Sin embargo, el imperio romano es un imperio que no sataniza, no estigmatiza, no destruye las culturas o más bien las ideologías de dioses, las ideologías de las culturas culturales del lugar donde conquista. Por el contrario, hace una pues adaptación de sus propios, como que se enriquece la propia Roma de todo lo que, de todos los lugares que conquista, y respeta todas las ideologías de cada pueblo que conquista. Entonces empieza a ver esta parte ya cuando Roma decide ser decide ser cristiana, y por lo tanto decide darle este peso y empieza a poder devastar todo lo que no es cristiano. Pues empieza este rol de madre, donde empieza a basar este rol completamente en personajes bíblicos, y pues asume el hecho de que las mujeres, pues como Eva, son pecadoras, son huecas, son débiles, son caprichosas, son las portadoras de pecado. De hecho, San Agustín dice que la mujer es el símbolo del mal, una bestia que no es ni firme ni estable, llena de odio, que alimenta de locura, fuente de todas las disputas, querellas e inequidades. Y entonces la forma de compensar esta parte es siendo virgen consagrada, esposa casta y dócil, dedicada a sus hijos, y esta era la única manera de revalorarse como mujer para no ser esa mujer pecadora que menciona San Agustín. Ya dentro de la Edad Media, pues obviamente esta parte bíblica, esta parte de buscar que todo lo que hay en la sociedad esté basado completamente en la parte de la Biblia, pues todavía pues hace más pues buscando toda esta parte hace más vulnerables a las mujeres, y más tener que estar como la única manera de dignificarse, ser madres, esposas y además ser devotas y dóciles, ¿no? Porque como dice el Génesis, te multiplicarás tus dolores en tu preñez, con dolor parirás tus hijos y estarás bajo la potestad de tu marido y él te dominará, que es algo que dice Génesis, que obviamente está para mi gusto mal interpretado, pero bueno, ese no es el punto. Esto era lo que se creía, y es por eso que ya para esta época la sexualidad solamente tenía un fin reproductivo y no podía salirse de ese rol. Es por eso que una mujer tendría que estar casada, y una vez casada tendría que tener hijos, si no pues se consideraba fuera de los lineamientos y fuera de los estatutos de la sociedad. El amor a las madres estaba bajo el supuesto de que ellas sienten placer al ser amadas, es decir, aquí ya empiezan el rol de lo que era un niño, de lo que eran los hijos, empieza a estar dando permeando la definición de madre, es decir, lo que se entendía por madre estaba totalmente relacionado por cómo se definía el hijo, es decir, eran dos entidades inseparables. En este caso, la mamá tenía que amar al hijo porque se sentía la necesidad de que el hijo la amara a ella, es decir, ya empieza a vincularse esta parte de que solamente el amor entre madre e hijo es el amor puro, porque estamos hablando que en este momento el amor carnal, el amor de pareja, estaba mal visto más que en el lugar de pareja. La madre en la era romántica, pues la crianza infantil, a diferencia de dar a luz, no confería ni jerarquía ni honor, porque pues acuérdense que ya empezaba a haber esta parte de que empezaban a haber escuelas, empezaban a haber colegios, empezaban a
dar la formación por otros medios, y es por ello que pues los niños ya, o sea, el criar a sus hijos ya no era una pues potestad exclusiva de las madres, sino que se transfería a los educadores que se daban en otros ámbitos. Solamente cuando empieza la revolución industrial, pues se empieza a ver esta parte de que solamente lo que es productivo, lo que produce dinero, lo que produce bienes, es lo que se valora. Entonces, en este caso, hasta que los niños cumplían por lo menos 6 años, eran desvalorizados completamente, es decir, no tenían ningún valor, no tenían ninguna importancia, porque no eran productivos para la sociedad, ¿no? Rousseau contribuye a inspirar el movimiento romántico en la Revolución Francesa y señala a la maternidad como objetivo central en la vida de las mujeres, apoyándose en teorías biológicas de la maternidad como instintiva. Es decir, hasta la época de Rousseau no se consideraba a la maternidad como parte esencial o como parte indisoluble de la mujer, sino es Rousseau quien, cuando empieza a hacer esta comparación entre lo biológico y lo instintivo, pues hace esta parte de que tendría que ser una necesidad o una cosa indisoluble el ser madre de ser mujer. Es decir, que ser madre era lo que le daba era el objetivo central de las mujeres, por lo tanto, sin ellos, ellas no estaban cumpliendo su función dentro de la sociedad, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, en la revolución industrial, le digo que marcaba pues mucha diferencia, se empieza a dar diferencia entre lo que es lo público y lo que es lo privado, en lo que es el hogar y lo que es el ambiente público. El hogar estaba destinado pues para que los niños se sintieran seguros, confortables, que se sintieran bien, mientras que en el ámbito público tendrían que tener esta parte de ser productivos y de dedicarse a cosas de valor. Ya con la era moderna, pues se empieza a redignificar también el concepto de niño, se empiezan a dar cuenta que la crianza, o sea, que los niños son necesariamente moldeables, que se pueden dar este crecimiento, y que si desde niños los empiezas a educar van a ser productivos, pues también en la época cuando ya sean, van más bien a ser más productivos cuando sean mayores. Es por eso que entonces se empieza la mujer a decir, pues se empieza a creer que la mujer es incompetente para el cuidado de sus hijos y que necesita buscar pues alguna institución para que los pueda crear y pueda seguir saliendo adelante. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y empieza a ver esta parte de la revolución de las mujeres empiezan a buscar dignificarse y empiezan a buscar decir, bueno, que no es que yo sea incompetente, es que nadie me ha dado esa educación y que realmente yo también necesito ser educada para poder educar a los niños. Que de hecho este es el primer argumento y es gran parte de por lo que se tiene esta parte de relación. O sea, en realidad las mujeres no empiezan a buscar tener conocimientos, tener cultura, empezar a educarse por ellas mismas, sino por transmitir esos conocimientos a las futuras generaciones, a sus hijos, que serían quienes serían productivos posteriormente, y así empieza a ser como que esta parte, ¿no? Después se les empieza a permitir a las mujeres tener educación, tener acceso a ciertos conocimientos, a ciertas cosas, no tanto como para ellas crecer como seres humanos, sino en relación de que como madres tienen que transmitirle ese conocimiento a sus hijos. Y así empieza a cambiar este concepto de mujeres, y conforme van adquiriendo estos conocimientos las madres, pues se van dando cuenta de diferentes cosas y van abriendo también posibilidades. Una vez que los hijos ya no están solamente en el hogar, ya no son educados solamente en el hogar, también las mujeres empiezan a buscar estos lugares en el ámbito público, en salir a poder hacer labores de pues ganar dinero, de ser productivas, y la sociedad se da cuenta que también ellas pueden ser productivas económicamente. O sea, aquí no hablamos intelectualmente aún, sino económicamente, y las empiezan a tratar de mezclar también en el ámbito laboral y en el ámbito público, aunque todavía únicamente como pues esta parte de mano de obra, como esta parte de mientras te casas, como en esta parte de
solamente no perder esa parte productiva que te puede ofrecer una mujer en su juventud, mientras puede dar hijos y mientras puede dedicarse a esta crianza y a esta parte de salir adelante. Así fue como que va cambiando este rol de madre y empezamos a ver que, como les decía, ya a principios de este siglo empiezan a buscar los derechos ya de las mujeres, independientemente de si tienen hijos o no, y es aquí donde se empieza a decir que las mujeres empiezan a tener este derecho a elegir, este derecho a decir si quieren o no ser madres, este derecho a usar anticonceptivos, y empieza a desvincularse este rol de madre con el rol de mujer. Empiezan a no ser como una consecuencia de decir si eres mujer tienes que ser madre, sino por el contrario empieza a dar un sentido y un significado diferente a la mujer, diferente o desvinculado de la madre, ¿no? No es sinónimo de ser mujer tener que ser madre, sino es ya una condición y una decisión propia. Yo me atrevería a decirles que es una vocación. En la actualidad el ser madre debería de ser una vocación, deberías de ser algo como ser médico, como ser sacerdote, como ser muchas otras cosas, muchas otras profesiones, porque efectivamente ser madre requiere muchos conocimientos, requiere mucho formación hacia los niños, requiere esa parte de formar nuevos seres, de formar nuevos individuos, de formar nuevas personitas que van a llevar adelante la sociedad en muchos sentidos, y solamente cumpliendo con este rol, sabiendo quiénes eres, sabiendo cómo eres, pues vas a poder sacar adelante a un ser humano. No deberían de ser, desde mi punto de vista, cualquier mujer necesariamente ser madre. Yo creo que tienes que tener una vocación, que tienes que tener pues una formación además para poder transmitir, para poder formar este nuevo ser. En la actualidad, ahorita yo he visto mucho en redes sociales que muchas influencers, o lo que ahora le llaman influencers, chavitas que salen muy jovencitas, no, que yo ya quiero tener un hijo, que yo creo que ya es el momento, y pues realmente no tienen el conocimiento, no tienen la formación que deberían de tener para ser madres. Ser madre, como te digo, debería de ser una vocación, y no todas las mujeres tendrían que necesariamente ser madres. Yo creo que eso depende muchísimo, como todo, de tu vocación, y que actualmente debe de tener esa parte de saber si realmente quieres ser madre por una situación social, o si quieres ser madre por realmente tener esa vocación de crear un nuevo ser, de crear en todos los sentidos, o sea, no solamente de criar, sino también de crear desde el punto de ser, de tenerlo, de crearlo biológicamente, hasta crearlo como persona, hasta formarlo, hasta darle todo ese conocimiento espiritual, moral, intelectual que él necesita para ser una persona integral, y que no sigamos transmitiendo esta forma de carencias, porque en realidad todos tenemos diferentes carencias, pero si nos vamos preparando para precisamente poder ser padre o ser madre, en este caso pues estamos hablando de las madres, pero esto no tiene nada, no exime necesariamente a los hombres de tener que tener también una vocación para ser padres. Eso ya lo estaremos hablando más adelante, sobre esta parte de ser madres y ser padres, de ser padres, pero en este caso ser madres, como te digo, debería de ser una vocación, porque finalmente, como lo dijimos el año pasado, el lazo que uno tiene con su mamá y el lazo que uno tiene como mamá con sus hijos es un lazo que crea vínculos psicológicos, espirituales, emocionales muy importantes, y solamente si tú como ser humano ya eres un ser completo, eres un ser que realmente puede dar eso a los hijos, va a crear seres completos, va a crear seres integrales, va a crear seres conscientes, y no te vas a tener que estar quedando con seres a medias.
Como te decía, pues debería de ser no un sacrificio, sino una vocación. Y si tú realmente tienes la vocación de ser madre, vas a dejar de enfocar el hecho de ser madre con el sacrificio. Yo creo que es tiempo y estamos a tiempo de resignificar estos lazos y darnos cuenta que si bien obviamente tenemos que sanar el lazo con nuestros propios padres, no tenemos que seguir creando hijos con carencias, sino por el contrario, una vez que tú ya consideres que estás completa, pues entonces puedes ser madre. Es por eso que yo te sugiero y conste y quiero hacer mucho hincapié en que es una sugerencia que antes de ser madre evalúes estos 5 puntos. Si tú cumples con estos 5 puntos, entonces realmente es que no solamente es el momento para ser madre, sino que además ya tienes, si ya evaluaste que tengas la vocación de ser madre, es decir, que realmente estés preparada para todas las consecuencias y no solamente que sea algo más que quieres en tu vida porque socialmente te lo están diciendo que es lo necesario, sino porque realmente es tu deseo, como podría ser un médico, como podría ser un ingeniero, como podrían ser cualquier otra profesión, y tomarla en ese sentido. Número 1. Una madre debe estar preparada para focalizarse en ella misma, es decir, tú eres la persona más importante. Una mamá debe de saber que tiene que trabajar en su propia vida, que no hay mejor legado para su hijo que el propio camino. Esa mamá voltea a verse ella primero, antes que a sus hijos, pareja y padres. En resumen, es una mamá que sabe que trabajando en ella, todo se vuelve más fácil para quienes le rodean. Es decir, no nada más va a estar, no, es un concepto equivocado decir que la madre se enfoca en sus hijos. En la medida que tú seas una persona sana, que tú seas una persona integral, eso le vas a enseñar a los hijos. Acuérdate que la palabra educa, pero el ejemplo arrasa. Lo que tú seas es lo que vas a transmitir a tus hijos. Entonces, si tú te dejas vencer, ellos se van a dejar vencer. Si tú no eres un ser completo, ellos no van a ser seres completos. Si tú estás llenas de carencias, tus hijos van a estar llenos de carencias también. 2. Una mamá se ha separado emocionalmente de su madre, es decir, la reconoce como la persona que le dio la vida, la ama, pero sabe que ha sido la mejor persona y el mayor regalo que ha tenido. La honra, la acepta como la mujer perfecta para su crianza. No la cuestiona. Quien logra tener este aspecto resuelto vive mucho más feliz y abierto a la vida, puesto que nuestra madre es la entrada a este plano. Y ojo, con esto no quiero decir que todas las mamás son perfectas, porque como les digo, socialmente a muchas las obligaron a ser madres y no las obligaron en el sentido estricto, pero sí en el sentido social, en el sentido de presión. Y nadie sabe, me encanta esa frase donde dice, nadie nace sabiendo ser padre, y es verdad, pero te puedes preparar para ser padre. Como te preparas para otras cosas, deberías de tener una preparación y una formación para ser padre o para ser madre. Y en la medida que tú te das cuenta que tu madre no tuvo esa formación, que tu madre no tuvo la oportunidad que tú tienes el día de hoy, pero que siempre te ha hecho la persona que eres el día de hoy, en esa medida tú empiezas a soltar todas esas cosas. Y de igual manera, aunque esté en este momento y a lo mejor no sea perfecta, siga dándote ciertas cosas, tú aprendes a manejarlo porque ya no te hiere, ya no te duele. Ya simplemente te das cuenta que es un ser y que eso que ella está haciendo, que eso que ese ser está haciendo, tarde o temprano te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque te da aprendizajes que tú necesitas en este momento. Y en ese momento tú ya vas a estar preparado para ser madre, porque ya sanaste ese vínculo. Una mamá se ama. Significa que es una mamá que se reconoce y se quiere, que atiende sus necesidades y sobre todo se cuida, que tiene muy claro que para poder nutrir a sus hijos tiene que nutrirse ella primero. Yo antes les decía cuando daba conferencias, uno no puede dar algo que no tiene. Es como una jarra de agua. Si una jarra no tiene agua, no va a poder servir agua. Si una jarra tiene agua sucia, no va a poder dar agua limpia.
tienes que primero tener una jarra llena de agua, una jarra llena de amor, una jarra llena de autoestima, una jarra llena de muchas cosas para poder repartir esa agua a los demás. Si tú no estás llena y te llenas constantemente, no le vas a poder dar eso a tus hijos. Por el contrario, te repito, puedes estar llena de carencias y eso es lo que vas a estar transmitiendo a tus hijos. Uno no puede dar algo que no tiene dentro de sí misma. Es por eso que te tienes que amar como ser humano para poder amar a los tuyos, darte tu importancia, darte tu tiempo, nutrirte y estar segura de qué es lo mejor que puedas hacer. Ya no me acuerdo cuántos puntos ibas, creo que voy en el 4. Una mamá que se da cuenta y está lista para tomar esa responsabilidad. Se trata de una mamá consciente, que se autoobserva y que cuando hay algo que no está bien en su vida o algo que no hizo bien, está dispuesta a aprender y reparar sin culpa y sin victimizarse. Es decir, tú ya tienes la madurez suficiente para decir, ok, la verdad es que no me exalté en ese momento, le grité y no era lo que yo tenía que hacer. Porque ojo, seguimos siendo humanas por más preparación que tengamos y seguimos siendo susceptibles a errores. No, ¿sabes qué? Pues yo creo que me desesperó esta parte, me desesperó aquella parte. Yo creo que lo correcto es retomar de aquí para allá, pero sin esta parte de sentirme culpable porque hice algo malo, ni de victimizarme porque ya no lo logré, porque no pude, sino simplemente corregir y seguir con esta parte de madurez, de seguir adelante. Ahora sí, quinto. Una mamá que confía en un ser superior, sin importar cuál sea, pero que tiene la certeza en la vida y que no tiene miedo de ella, o sea, que no tiene miedo de la vida. Cuando tú empiezas a darte cuenta que hay algo más arriba, que hay un ser superior, como te decía, que hay un todo, que hay una madre tierra, que hay una madre naturaleza, etcétera, etcétera, también te das cuenta que no todo depende de ti y que de alguna manera soltar a la vida y no tener miedo de esa vida, que siempre va a haber algo o alguien que te va a guiar, que te va a llevar, que te va a dar, es igualmente importante porque de alguna manera esto te da certeza, pero también te da tranquilidad. Y entonces cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, puedes llevar la vida con mayor tranquilidad y transmitirle esa tranquilidad también a ese ser, a ese hijo que tú decidiste tener. A lo mejor yo sé que son cosas difíciles, que a veces lo que yo les planteo no siempre es fácil de entender, fácil de digerir, porque realmente esta parte social de desvincular la maternidad con el hecho de ser mujer es muy complicado, es muy difícil. Yo lo entiendo, se los prometo. Y es por eso que la próxima semana vamos a estar hablando del sagrado femenino, de esta parte de tener ese sagrado femenino desvinculado de ser madre. Y también es bien importante desvincularlo de la religión. Y no me refiero a que no seas una persona religiosa o que te salgas de tu religión, sino me refiero a darte cuenta que tú puedes tomar esas decisiones y que vas a seguir siendo un ser devoto y un ser espiritual sin necesidad de ser madre, de ser padre, sino simplemente de ser tú misma, de ser un ser completo, de ser un ser integral. Y de verdad, ojalá llegue el punto en esta sociedad en que antes de ser padre o de ser madre, decidas si tienes esa vocación, te sanes tú misma y entonces si digas, yo ya soy un ser completo. Porque si tú tienes un hijo para llenar tu carencia, tu necesidad de afecto, tu necesidad de amor, tu necesidad de reconocimiento, solamente vas a tener un ser con mayores carencias y vas a transmitirle no solamente las carencias que tú tienes, sino también vas a crearle sus propias carencias. Y es por eso que la vida se va haciendo o la sociedad se va haciendo cada vez más carente de muchas cosas, porque en realidad traemos hijos por llenar una carencia propia o una carencia social en vez de traerlos para llenar sus carencias, porque tú eres una persona llena y vas a traer una persona llena a este mundo, a esta vida. Pues bueno, espero que no, yo sé que este es un tema un poco más polémico, un poco más controversial que los temas que regularmente les traigo. De hecho, bueno, más bien está enfocado más controversial por diferentes situaciones, pero pues yo sé que tú eres una persona llena de conciencia, que sabes que el crecimiento de conciencia es diferente para cada uno. Este es mi planteamiento y de verdad te lo agradezco infinitamente.
hay mucho tema que se me quedó en el tintero porque realmente es muy interesante hablar de este tema. Podemos, yo creo que si Dios, la vida, el todo así me lo permite, vamos a durar 5 años y si cada año te traigo este tema, cada año vamos a encontrar cosas diferentes porque realmente vamos evolucionando como seres humanos y de verdad debemos de ya desvincular el hecho de que los hijos sean para amarnos como madres, ¿sí? O nosotros tener un ser hacia quien amar. Nosotros tenemos todos los seres vivos, todos los seres humanos que nacen, tienen un ser a quien amar, un ser a quien cuidar, un ser a quien hacer completos, a ti mismo. Y en la medida que tú seas completo, te ames, te cuides, vas a poder traer este ser, si es tu decisión, si es tu vocación hacerlo, y vas a traer seres sin carencias, seres que van a ser completos como tú eres un ser completo ya. Sigue creciendo en conciencia, mi ser mágico, te quiero muchísimo, gracias por estar aquí, gracias por haber estado un año conmigo y si eres nuevo o nueva en este canal, pues recuerda que yo soy Ashiram y que pues el tema es que podamos crecer todos en conciencia y que algún día te pueda subir muchísimo contenido y vivir de esto. Gracias por suscribirte, gracias por darme tu like y no olvides que la próxima semana vamos a estar hablando del sagrado femenino, que es el complemento perfecto de este tema. Te quiero, mi ser mágico, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Bye. Psicología y magia con Achiram. Te invita. Psicología y magia con Achiram. Te invita.